Buenas noches con todos. Saludos. Excelente, muchísimas gracias, doctor Frank. Bienvenido. Bienvenido a todos los presentes. Vamos ya a iniciar nuestra sesión del día de hoy. El Centro de Formación Continua, les damos la más cordial bienvenida, que en convenio con el Ilustre Colegio de Abogados de Piura se desarrollará este seminario gratuito en Derecho Laboral con el tema Lineamientos para prevenir y enfrentar una fiscalización laboral de SUNAFIL. Los que están interesados en materia laboral van a poder conocer un poquito más sobre estos lineamientos y aprender a cargo de la doctora Claudia Tolentino, que ya está en sala. Muy buenas noches, doctora, bienvenida. Nuestra docente del día de hoy es especialista en Derecho Laboral, abogada por la PUC y también cuenta con una amplia experiencia en el patrocinio de procesos judiciales, de procedimientos administrativos iniciados por y ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. Además, brinda asesoría legal estratégica en temas laborales del régimen privado, así como también implementación de políticas internas diversas y procedimientos disciplinarios que promueven relaciones laborales saludables y productivas. Es autora también de diversos artículos en materia laboral y también ponente a nivel nacional en distintas instituciones jurídicas. Y el día de hoy nos va a acompañar con el tema que tenemos en pantalla, lineamientos para prevenir y enfrentar una fiscalización laboral de SUNAFIL. Recuerden, estimados participantes, que este curso es de acceso totalmente gratuito, sin embargo, también cuenta con una certificación avalada por nuestro ilustre Colegio de Abogados de Piura. Los que se encuentren interesados en adquirir esta certificación pueden escribirnos al número que está en pantalla, 963-971-349, o dejarnos su número en el chat para nosotros poder comunicarnos con ustedes. Asimismo, recordarles a todos que por favor mantengan su audio apagado, igualmente su cámara, y encenderlo en caso deseen realizar alguna pregunta o de repente emitir alguna opinión. O caso contrario, la doctora, durante el desee realizar alguna pregunta, ustedes también pueden ahí prender su audio o presionar la manito que todos lo tienen habilitadas o también escribir su consulta en el chat. Recuerden que al finalizar la clase siempre damos unos breves minutos para que ustedes puedan realizar sus consultas generales. Sin más preámbulo, doctora Claudia, muy buenas noches, bienvenida a esta sesión del día de hoy. Hola, Araceli, buenas noches con todos. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por la presentación, asimismo gracias por la invitación al Centro de Formación Continua CIR. Y bueno, sin más, vamos a dar inicio a la sesión de hoy día. Voy a compartir la pantalla y me confirman, por favor, si se logra ver. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, doctora. Listo, Araceli, genial. Bien, como ya se mencionó, la sesión de hoy día versa sobre los lineamientos generales para poder prevenir y asimismo enfrentar una fiscalización por parte de SUNAFIL. Previamente a entrar a estos lineamientos y recomendaciones generales, es importante que podamos saber un poco más sobre el rol de la SUNAFIL, ¿no? Entonces, disculpen, mi pantalla se ve negra, me sale el fondo negro. ¿Pueden ver ustedes bien mi pantalla? Sí, sale el título, sale un fondo negro efectivamente, pero se ve el título, la imagen. Ya, a ver, un momento, por favor, no sé qué pasó aquí. Ya, a ver. Ya, ahí sí. Bien, como decía, previamente a decir cuáles van a ser los lineamientos y recomendaciones generales para poder enfrentar una fiscalización iniciada por la Autoridad Inspectiva Laboral, ¿no?, a cargo de la SUNAFIL, es importante entender un poco qué es la SUNAFIL, cuáles son sus facultades, y en base a ello ya podemos pasar a los lineamientos y recomendaciones generales, ¿no? Además, también de hablar un poco de cuáles son
las fiscalizaciones más usuales, más comunes que realiza SUNAFIL, las materias más fiscalizables, y asimismo, cuál es el rango de multas promedio, ¿no? En primer lugar, ¿qué es la SUNAFIL y qué facultades tiene, ¿no? Como muchos aquí ya sabrán, y para el que no lo sabe, pues SUNAFIL son las siglas de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, ¿no? Esta superintendencia es un organismo técnico que se encuentra adscrito a un ministerio, que es el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Como muchos recordarán, hasta hace unos años quien se encargaba de los temas de fiscalización laboral era el propio Ministerio de Trabajo, ¿no? Sin embargo, en el año 2013, a raíz de la promulgación de la ley 29981, con la que se crea este organismo técnico que es la SUNAFIL, ya la SUNAFIL empezó a realizar las inspecciones. Esto fue progresivo, fue parcial, ¿no? Inicialmente en algunas intendencias y en ciertos lugares todavía, cuando la SUNAFIL no llegaba, quien se encargaba y todavía se encarga de los temas de fiscalización laboral son las direcciones regionales de trabajo, ¿no? Del Ministerio de Trabajo. Bien, como mencionaba, acá hay un error, se ha puesto año 2023, pero es año 2013, el año de la creación de SUNAFIL. El rol de SUNAFIL, el rol activo protagónico, comienza en el año 2014. ¿Y cuál es la finalidad de la creación de este órgano? La misma norma de creación lo dice, ¿no? Y es promover, supervisar, fiscalizar el cumplimiento de la normativa sociolaboral y la normativa de seguridad y salud del trabajo. Además de esta finalidad principal, la SUNAFIL también tiene pues como rol poder ofrecer cierta asesoría técnica, ¿no? Y proponer además la emisión de normas específicas sobre las materias que fiscaliza, ¿no? Todo esto ¿con qué finalidad? Pues para impulsar el desarrollo de condiciones laborales apropiadas, ¿no? Bien, la SUNAFIL, hay que decirlo, cuenta con una personería jurídica propia, ¿no? De derecho público interno, inclusive tiene un RUC, ¿no? Y esto porque es importante, ¿no? Porque en virtud de esta personalidad jurídica, esta personería jurídica propia, se le reconoce a la SUNAFIL una autonomía, ¿no? Para que pueda ejercer sus funciones. Este reconocimiento de la SUNAFIL pues es hacia otras entidades o por parte de otras entidades públicas, así como la ciudadanía en general. ¿Para cuáles son las funciones de la SUNAFIL? Bueno, ya mencionamos que de manera general se encarga de supervisar el cumplimiento de la normativa de seguridad en el trabajo y la normativa sociolaboral, ¿no? Además, también desarrolla algunas disposiciones normativas de su competencia, como por ejemplo, cuando la SUNAFIL emite las directivas sobre el ejercicio de la función inspectiva, ¿no? Estas directivas se van actualizando cada año, ¿no? Y siempre son de acceso público a través de la página web de la SUNAFIL. Eso es importante saberlo porque además de la Ley General de Inspección de Trabajo y de su reglamento, la actuación que van a desplegar los inspectores de la SUNAFIL, así como las instancias posteriores, ¿no? La autoridad instructora o la autoridad sancionadora, se van a regir en base a los principios y también a las competencias que se señalan en esas directivas, ¿no? Además, la SUNAFIL tiene el rol, pues, de fiscalizar y si es que encuentra alguna infracción a las materias que la SUNAFIL fiscaliza, tiene la potestad de sancionar, ¿no? A través de la aplicación de multas administrativas. Asimismo, como ya se había mencionado, la SUNAFIL no solo tiene ese rol de fiscalización y sanción, ¿no? Sino que también tiene un rol preventivo y orientador. Y es por eso que presta esa orientación y esa asesoría técnica, de alguna manera especializada, en general para la ciudadanía y principalmente, pues, para los empleadores, que pueden ser MIPES, ¿no? Pueden ser medianas empresas, grandes empresas, y en general cualquier persona jurídica, pero además también personas naturales, porque hay que recordar que hay vínculos de trabajo, vínculos laborales, que se dan entre personas naturales, como es el caso de las trabajadoras o trabajadores del hogar, ¿no? Entonces, bueno, esas son las principales funciones de la SUNAFIL. Además, también brinda cierto apoyo a la promoción de normas que también emite el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y además gestiona la SUNAFIL ciertos convenios con los gobiernos regionales, ¿no? Como mencionábamos hace un momento,
hay algunos sitios dentro del territorio nacional donde la SUNAFIL, por un tema, pues, de falta de presupuesto o tal vez de falta de capacidad humana, ¿no? No puede llegar. ¿Y qué hace? Emite o gestiona convenios con las direcciones regionales de trabajo de estas localidades para que ellos se puedan encargar de ese rol de fiscalización, ¿no? De ese rol orientador o de ese rol también sancionador. Bien, ahora sí. Estimada doctora, disculpe que le interrumpa. Parece que las diapositivas no están siguiéndose y sí ha quedado en el título. Uy, Dios. A ver, un momento, por favor. Sé que había sido un problema de conexión mío, pero ya me confirman otros colegas que todos vemos la misma primera diapositiva. Uy, a ver, ya, un momento. Voy a volver a compartir la pantalla, por favor. Sí, no hay problema. A ver, ¿se puede ver ahí la pantalla? Sí, la diapositiva 4 que Sí, nos dice SUNAFIL. Sí, sí se puede visualizar. ya, genial. A ver, voy a pasar, por favor, y me confirmas si la siguiente diapositiva se ve. No, ahí se queda. ¿Qué está pasando? A ver. De repente puede seleccionar en donde dice actualizar ahora. Actualizar ahora. A ver, un momento. O ahí se puede, ahí sí cambió a funciones de SUNAFIL. Ahí ya está cambiando. ¿Qué es y qué facultades tiene la SUNAFIL? Ha cambiado también. Ya cambió. Ujú. Ya, a ver, vamos a ver, por favor, un momentito. A ver, pantalla completa. Qué raro, ahora se me mueve el mouse, pero... No se mueve. En todo caso, si no, doctora, pueden mandarnos el material y nosotros lo vamos cambiando. Ya, genial. A ver, lo voy a cambiar. O lo voy a proyectar si es que fuese posible en PDF, creo que es más rápido. También, sí. Ya, a ver, genial. Ahorita voy a hacer eso. Mil disculpas a los asistentes por estos inconvenientes técnicos que no deberían suceder. A ver, un momento, por favor. Se ha quedado la pantalla compartida, ¿no? Yo ya cerré, supuestamente. A ver, un momento. Y sale como que todavía está presentando. A ver, un momento, por favor. Sí, no hay problema, doctora, nosotros lo esperamos. Esa fue la pantalla comparativa. Sí, voy a... Claro. Pantalla completa. Lo que pasa es que quiero compartir toda la pantalla y se me... ¿No se ve toda la pantalla? Mm. Sí.
Lo comparte todo. Vamos a esperar unos minutos, participantes, por favor, para que la doctora pueda resolver el problema con las diapositivas y poder continuar con esta sesión del día de hoy. Agradecemos su paciencia y recuerden que si tienen alguna consulta, vamos a tener al finalizar unos minutos para hacer consultas generales. Ahí van a poder encender su micrófono, su cámara, o de repente escribirlas en el chat. Recuerden también que este curso cuenta con una certificación opcional por 24 horas académicas avaladas por el Colegio de Abogados de Piura. Si alguno de ustedes desea adquirir la certificación, nos escriben o dejen su número en el chat para nosotros también podernos en contacto con ustedes y poder brindarles toda la información. El doctor José Delgado nos ha dejado su número para el envío de las diapositivas. Excelente, doctor, no se preocupe que al finalizar la sesión le estaremos enviando el material académico. Los participantes que deseen adquirir este material también pueden dejar su número para nosotros hacerles el envío del material, y si quieren acceder a la certificación por 24 horas académicas, también pueden dejar su número para nosotros poder brindarles toda la información. Vamos a esperar unos minutitos, por favor, para que la doctora pueda ya retomar la sesión. Ya, voy a compartirlo así. Por favor, ¿me confirma ahora si es que puede verse, por favor? Sí, se ve la primera diapositiva, doctora, la del título. Ya, genial. A ver, un momentito, voy a poder... Un momentito. Ya, ¿ahí se logra ver? Sí, la diapositiva del contenido. Sí, ya, genial. Entonces, ahora sí estamos bien. ¿Se ve toda la pantalla, me parece? ¿Sí? Sí. Ya, genial. Se ve con un fondito blanco, pero igualmente se logra visualizar el texto. Ya, sí, lo he pasado a PDF para ver si es que puedo reproducirlo como texto y no hay ningún problema ahí. Creo que el problema es con mi actualización de PowerPoint. Bien, bueno, mil disculpas a todos por esta interrupción. Voy a continuar donde me había quedado, que es estábamos conversando un poco sobre el tema de las funciones y las facultades de los inspectores de trabajo, ¿no? Decíamos que los inspectores de trabajo, bueno, la SUNAFIL en general tiene esta potestad de sancionar, ¿no? En el caso de que encuentre algún tipo de infracción por parte de los empleadores, ¿no? Sin embargo, esa facultad no solo es sancionadora, ¿no? Sino que también presta este servicio de orientación y asesoría técnica para todos los administrados, en este caso empleadores, que pueden ser personas jurídicas, personas naturales, como es el caso de las relaciones de trabajo en el marco de la contratación de trabajadores del hogar. Bien, ahora pasando al tema que nos interesa en sí, ¿no? Hay que tener en cuenta que al inicio de una inspección, quienes van a iniciar por parte de la SUNAFIL una orden de inspección son los inspectores. Dentro de la SUNAFIL, pues, está esta autoría inspectiva, ¿no? Por inspectores comisionados, los inspectores supervisores. Luego también existe una autoridad instructora, ¿no? Y finalmente también existe, pues, una autoridad sancionadora, ¿no? Ahora, ¿cuáles son estas facultades de los inspectores, no? Al inicio de la inspección, hay que tener en cuenta que los inspectores de trabajo van a poder ingresar de forma totalmente libre a un centro de trabajo de día o de noche, de manera inopinada, es decir, sin dar un aviso previo, ¿no? O de repente sí,
emitiendo alguna comunicación, algún aviso respecto al día en que se va a realizar la inspección para que el empleador pueda estar enterado, ¿no? Pero esto no necesariamente es así. Como mencionaba hace un momento, pueden ser y suelen ser en realidad visitas inopinadas, ¿no? Ahora, además de encontrarse facultados para poder, pues, iniciar sus actuaciones inspectivas, durante ese tiempo en que los inspectores de trabajo están en el centro de trabajo de cualquier empleador, van a poder realizar todas aquellas diligencias que consideren necesarias para continuar con la inspección, ¿no? Esas diligencias de investigación. ¿Qué puede ser esto, no? Por ejemplo, van a poder ya al momento de estar iniciando con la inspección, recabar documentación, van a poder solicitar información al empleador, declaraciones de los trabajadores, ¿no? De testigos, si es que existe sindicato de declaración de los representantes sindicales, van a poder también inspeccionar las instalaciones del centro de trabajo. Y esto va a depender mucho de la materia que se esté fiscalizando. Por ejemplo, si es que se pretende fiscalizar alguna materia relacionada al cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo, el inspector comisionado probablemente necesite revisar si existe una matriz de riesgo, podría revisar también si es que existen condiciones seguras en el centro de trabajo. Si se trata de un tema de ergonomía, podría revisar pues si las personas que trabajan en oficinas cuentan con las condiciones mínimas, como tener una silla ergonómica, de repente mouse, en el caso de personas que usen laptops, ¿no? Por el tema de las enfermedades ocupacionales que pueden generarse, ¿no? Por el uso continuo de la computadora o del mouse. También, si es que se trata de una materia fiscalizable como incumplimiento de pago de remuneraciones o de ciertos beneficios sociales, va a poder solicitar, pues, la exhibición de documentos como boletas de pago, planilla de trabajadores, información registrada ante la SUNAT, ¿no? El T-registro, constancias de baja, de alta, entre otros documentos, ¿no? Entonces, el tipo de información y el tipo de actuación que van a desplegar los inspectores de trabajo va a depender de la materia que se está fiscalizando, ¿no? Ahora, para que el inspector pueda realizar todas estas diligencias, es importante tener en cuenta que lo primero que va a hacer es, pues, presentarse y acreditarse con un carnet, ¿no? Que demuestre que es una persona que está representando una institución pública como es la SUNAFIL, ¿no? Desde ese momento, los empleadores tienen que estar en la capacidad de poder brindar la atención debida a los inspectores de trabajo. Y vamos a ver más adelante por qué, ¿no? La falta de esta colaboración con el inspector puede traer como consecuencias, puede acarrear multas administrativas, ¿no? Bien, entonces estábamos hablando de lo que se puede hacer al inicio de la inspección, lo que se puede hacer durante la inspección y también, pues, lo que el inspector de trabajo va a poder realizar al finalizar la inspección. ¿Y esto qué implica, no? Va a poder, de alguna manera, emitir recomendaciones o aconsejar. Usualmente todo esto se formaliza de manera escrita, pero también se lo puede decir al empleador o al representante del empleador de manera verbal, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones que el inspector estaría dando para que la empresa pueda subsanarlas dentro de un plazo razonable, con la finalidad de no continuar, pues, con un posible procedimiento sancionador, ¿no? Para que la empresa, pues, adecúe su actuación, el cumplimiento de sus obligaciones a la normativa sociolaboral o la normativa de seguridad y salud en el trabajo, dependiendo de la materia que se está fiscalizando. Entonces, si es que encuentra algún tipo de infracción, el inspector tiene la facultad de requerirle, ¿no? Es decir, ya con un peso de requerimiento al empleador de que cumpla en un plazo razonable que usualmente no puede ser menor a 3 días, de acuerdo a lo que establece nuestra Ley General de Inspección de Trabajo y su reglamento, ¿no? Para que pueda cumplir con esta subsanación. O incluso le va a dar la oportunidad al empleador de que justifique en todo caso por qué se ha dado el incumplimiento. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Sabemos que en general las empresas, de acuerdo a ley, tienen que cumplir con una cuota de contratación de personal con discapacidad, ¿no? Esta cuota tiene que ser del 3% de la totalidad de la planilla de trabajadores
del ejercicio anterior, ¿no? Por ejemplo, para este año 2024, si una empresa hasta el cierre del ejercicio 2023 tuvo, pues, 200 o 300 trabajadores, el 3% de esa cantidad debería ser el número mínimo de contratación de personas con discapacidad para este 2024, ¿no? Entonces, si es que eso no sucede, el empleador va a tener la posibilidad de demostrarle al inspector de la SUNAFIL, ¿no? Si es que de repente no ha cumplido con realizar una convocatoria de personas con discapacidad, tiene cómo demostrar que esta convocatoria ha sido pública, incluso la ha registrado ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, pero que, sin embargo, no ha tenido ningún postulante, ¿no? Entonces, si tiene esa documentación, entonces tiene esa justificación de por qué actualmente no ha contratado al porcentaje mínimo de personal con discapacidad, ¿no? Entonces, esas son las facultades de los inspectores al inicio, durante y después de una inspección, ¿no? Ya en el caso de que, por ejemplo, no se preste la debida colaboración al inspector, además de las materias fiscalizables que iniciaron esta orden de inspección, el inspector podría también adicionar como una infracción la obstrucción a la labor inspectiva, ¿no? En el caso de que no se le haya facilitado la información o de repente no se le ha permitido el acceso al centro de trabajo, ¿no? Ahora, además de estas facultades de los inspectores, hay que decirlo, también ellos tienen ciertas obligaciones. Y de alguna manera ya lo hemos mencionado, ¿no? La primera obligación de un inspector de trabajo es comunicarle al empleador, ¿no? O al sujeto inspeccionado a través de su representante que se ha presentado, ¿no? Es decir, tiene que llegar y decir, hola, soy el inspector Juanito Pérez, ¿no? De la Intendencia Regional del Callao, de la Intendencia Regional de Lima Metropolitana, y vengo aquí para realizar una fiscalización sobre esta materia, ¿no? Salvo, existe una excepción, ¿no? Cuando no sería necesario esa comunicación sobre su presencia, cuando esa notificación pudiese perjudicar el ejercicio de sus funciones, ¿no? De repente ha habido pues una denuncia sobre un accidente de trabajo que el empleador en todo caso no habría reportado, ¿no? Entonces, claro, el inspector, si es que da aviso, de repente podría hacer que el empleador realice cualquier acción para que pareciera que no ocurrió algún accidente de trabajo, ¿no? Entonces, ahí en ese tipo de casos, no es necesario que comunique al empleador o a sus representantes sobre su presencia, ¿no? Y puede, como mencionábamos hace un momento, aparecerse de forma inopinada, ¿no? Ahora, además de esa comunicación que se le hace al empleador, ¿no? Sobre la visita inspectiva que se va a realizar en determinada fecha, ya una vez que se encuentre en el centro de trabajo, lo mencionábamos hace un momento, tiene que identificarse, ¿no? Y tiene que identificarse pues con una credencial debida, ¿no? Que es una credencial clásica, que es la foto del inspector, el nombre completo, el número de DNI y, bueno, el logo de la SUNAFIL, ¿no? Entonces, esta acreditación, que es la que entrega la Autoridad Central del Sistema de Inspección de Trabajo, es la que va a poder acreditar al inspector como tal ante cualquier empleador, ¿no? Las partes que tienen, digamos, o que intervienen en un procedimiento inspectivo, tienen derecho totalmente a solicitar la inspección, a solicitar, perdón, al inspector su acreditación. Es decir, no por el hecho de que se le esté solicitando al inspector que por favor se acredite o que muestre su carnet de SUNAFIL, eso se puede considerar contrario a los intereses de la persona que lo ha solicitado, ¿no? El inspector está en esa obligación de mostrar esa documentación, esa acreditación, ¿no? Además, el inspector también tiene como una obligación prestar atención a cualquier observación o comunicación que puedan hacer los trabajadores, los representantes de los trabajadores o los representantes del empleador durante estas diligencias inspectivas, ¿no? Es decir, tiene que tomar en cuenta al momento en que vaya a emitir probablemente una recomendación o más adelante un acta de infracción, tiene que tomar en cuenta la información que ha sido proporcionada por estos representantes pues del empleador o de los trabajadores, ¿no? Y además tiene la obligación de realizar una labor, como mencionábamos en un momento, preventiva, ¿no? Y de alguna manera pedagógica en cuanto corresponda.
porque no siempre la función de la SUNAFIL va a ser únicamente sancionar a través de multas, ¿no? Esto es importante reiterarlo, existe esa labor de poder enseñar y facilitar a los empleadores la información necesaria para que puedan cumplir, ¿no?, con sus obligaciones dentro del marco de la normativa sociolaboral, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los lineamientos en todo caso para poder prevenir una fiscalización laboral, ¿no? En primer lugar, todas las empresas deberían, si es que no lo tienen, contar con un área legal, ¿no? En este caso, tal vez con un abogado o más de uno, especializado en temas de derecho laboral, en normativa de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante entender las leyes y entender las regulaciones laborales, ¿no? Para poder precisamente saber cuáles son los cumplimientos con los que sí o sí la empresa necesita, pues, estar al día y evitar a futuro la posibilidad de inspecciones y, consecuentemente, la posibilidad de la imposición de multas, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Hace poco, una microempresa me pidió asesoría respecto a una adecuación de contratos de trabajo porque había recibido una especie de amenaza de denuncia de una trabajadora, ¿no? Entonces, claro, en este caso era una asesoría externa, ¿no? Cuando yo le pregunté si tenía a esta microempresa algún abogado dentro de la microempresa, me comentaba que no. Entendible porque también, pues, es una microempresa, ¿no? Entonces, cuando le pedí que me remitiera los contratos para poder revisarlos, veo que ninguno de esos contratos eran contratos de trabajo. Todos eran contratos de locación de servicios. Sin embargo, esta microempresa igual les pedía un registro de entrada y salida a estos locadores de servicio, ¿no? Y además, pues, no les pagaba de alguna manera una gratificación conforme a ley, ¿no? En los meses de julio y diciembre, tampoco les abonaba claramente el CTS, pero los trataba como si fuesen trabajadores. Entonces, ya cuando empecé a revisar la información y me comuniqué con la persona, la representante de esa microempresa, le dije, ¿no? O sea, tienes contratos de locación de servicios, pero les estás dando el tratamiento de trabajadores. Estos señores no están registrados en la planilla, ¿no? Y deberían estarlo. Entonces, ella me decía, mi profesión era una microempresa que se dedica a la realización de exámenes médico-ocupacionales para el otorgamiento de licencias de conducir, ¿no? De acuerdo a la normativa que tiene el Ministerio de Trabajo, de Transportes y Comunicaciones. Entonces, la dueña de esa microempresa me decía, en verdad, yo desconozco totalmente estos temas, simplemente busqué en internet un contrato de servicios para las labores que estos médicos médicos y enfermeras iban a prestar, ¿no? Con la finalidad de cumplir con este objetivo de la microempresa, pero no sabía que tenía que inscribirlos, no sabía que tenía que registrarlos como trabajadores, y en su registro de trabajadores estaban solo ella como gerente general y un asistente, digamos, ¿no? Y la planilla era pues como de 10 trabajadores y el resto simplemente eran locadores de servicio, entre comillas, pero en el fondo eran trabajadores, ¿no? Que cumplían pues con los requisitos mínimos, eran trabajadores subordinados. Entonces menciono esto para poder, digamos, explicar un poco la importancia de conocer la normativa laboral, ¿no? Para poder, pues, saber cuáles son las leyes laborales relacionadas con la contratación de personal, con las jornadas laborales, con los temas de seguridad y salud del trabajo, el pago de beneficios sociales, entre otros. Eso por un lado, ¿no? En segundo lugar, es importante que las empresas cuenten siempre, pues, con una implementación de políticas internas que sean claras y que sean transparentes, ¿no? Sobre aspectos laborales que ayuden a garantizar ese cumplimiento normativo, ¿no? Esa obligación que tienen. Esto puede abarcar, pues, desde políticas de prevención de riesgos laborales, políticas de contratación, política de pagos o incentivos económicos de repente, ¿no? E inclusive, pues, políticas de prevención y sanción del hostigamiento sexual o de desvinculación de trabajadores, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esta implementación de políticas internas? Porque las políticas internas precisamente se hacen de conocimiento de los trabajadores con el fin de que estos puedan conocer cuáles son
sus derechos, cuáles son sus obligaciones, cómo seguir determinados procedimientos, por ejemplo, cómo solicitar vacaciones al empleador. Hay empresas que cuentan con sistemas electrónicos para estos fines, ¿no? Por ejemplo, empresas que tienen softwares implementados. Entonces, la solicitud de vacaciones ya no se hace de boca a boca, ¿no? Le solicito al jefe y el jefe lo traslada a recursos humanos y por ahí que las vacaciones se aprueban por correo electrónico, ¿no? Hay empresas que más sofisticadas contratan la instalación de estos softwares. Entonces, los empleados tienen la facilidad de poder solicitar las fechas de vacaciones y por ese mismo sistema se registra todo y de esa manera la información está más organizada. En ese tipo de casos, imaginemos, llega la SUNAFIL para revisar el cumplimiento del pago de vacaciones, ¿no? De remuneración vacacional, y esta empresa va a poder demostrar la solicitud de vacaciones, ¿no? Los días en que cada trabajador ha salido. Entonces, es importante que para estos casos exista, pues, una política, bueno, políticas internas diversas para todos los temas que se van a tratar al interior de las relaciones laborales con los trabajadores, ¿no? Y que estas políticas además sí o sí sean de conocimiento de los trabajadores por un tema de transparencia. Además, otra recomendación básica, ¿no? Para prevenir, ojo, ahorita estamos en la etapa de prevención de una fiscalización, es que siempre la documentación en cualquier empresa esté debidamente registrada, esté debidamente archivada y actualizada, ¿no? Es importante que se mantengan registros precisos, registros actualizados sobre aspectos laborales, porque esto va a ayudar a garantizar el cumplimiento normativo y ante una eventual fiscalización, ante un requerimiento de información, inclusive si es que algún tema se llegase a judicializar, la empresa ya no tendría que estar tratando de buscar en sus legajos, en sus archivos pasados, no a ver si encuentra algo, porque ya tendría todo sistematizado, ya tendría todo registrado y ordenado. Entonces, este registro, ¿no? de la documentación adecuada, esta conservación de documentos es importante. Si bien es cierto, a la fecha tenemos algunas normas de simplificación administrativa que nos dicen que los empleadores en principio solo estarían obligados a conservar documentación con una antigüedad no mayor a 5 años, ¿no? Si bien existe esta norma administrativa, lo cierto es que para la SUNAFIL y para los jueces laborales en general, el empleador en principio tiene pues la mayor carga probatoria muchas veces, ¿no? Para demostrar sus incumplimientos o sus cumplimientos. Entonces, como recomendación general, las empresas sí deberían poder registrar documentos con una mayor antigüedad, ¿no? Para poder demostrar en una eventual fiscalización si es que han cumplido o no con sus obligaciones. Además de esto, otra recomendación para prevenir una fiscalización es la capacitación constante al personal, que puede ser un gasto, sí, porque claro, capacitar a tu personal implica que contrates un personal que los capacite o que alguien dentro de tu organización los capacite y esto es un gasto de tiempo, pero hay que verlo más como una inversión, ¿no? Para los empleadores. ¿Por qué? Porque proporcionando capacitación regular a todos sus trabajadores, ¿no? Sobre, por ejemplo, contratos laborales, el tema de pagos dentro de la empresa, las horas extras, horas trabajadas, se va a poder demostrar vamos a llamarlo, ese ímpetu del empleador de poder empoderar de alguna manera a sus trabajadores sobre cuáles son sus derechos, sobre cuáles son los procedimientos de la empresa para poder, cobrar ciertos beneficios, que esos sean económicos o de repente alcanzar otro tipo de beneficios, ¿no? Como por ejemplo días libres, entre otros beneficios no económicos que pueden implementar las empresas en general, ¿no? Esto va a fortalecer, uno, la relación entre trabajador-empleador o trabajadores-empleador, y dos, también pues previene infracciones involuntarias, ¿no? Porque mientras más conocimiento tenga el trabajador y mientras más transparente sea la relación laboral, va a ser menos posible que algún trabajador a futuro reclame, porque ¿qué va a reclamar si siempre tuvo conocimiento de todo y siempre fue debidamente informado de sus derechos y obligaciones, ¿no?
Y además, en este tema de la capacitación del personal, es importantísimo capacitar al personal que suele recibir las visitas del centro de trabajo, de la SUNAFIL o cualquier otra persona, pero principalmente a los inspectores de trabajo. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de por qué esto es tan importante, ¿no? Es decir, capacitar a la persona que atiende en recepción, capacitar al personal de seguridad sobre poder atender rápidamente a cualquier inspector de la SUNAFIL que se presente en un centro de labores, ¿no? Bueno, termino brevemente con esto y pasamos a este ejemplo, que es un ejemplo muy reciente que ha pasado esta semana respecto a un cliente. Obviamente está tapado el nombre del cliente, pero les voy a comentar en un momento. Bueno, además también realizar un monitoreo y una auditoría interna, ¿no? Para identificar posibles incumplimientos que la empresa pudiese tener y corregirlos antes de una fiscalización. ¿Cómo se suelen realizar estos monitoreos de auditoría interna? Usualmente se suele pedir, pues, a los estudios de abogados o de repente a alguna consultora, oye, un favor, necesito una matriz de riesgos laborales y riesgos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en este tipo de matrices, ¿qué se hace, no? Se señala cuál es la obligación del empleador, para qué tipo de empleadores existe esa obligación, cuál es el plazo para cumplir esto y otras disposiciones, ¿no? Entonces, los estudios de abogados que suelen hacer esto o las consultoras o de repente también abogados individuales externos ya te envían toda la información general sobre cuáles son las obligaciones y cuál es la norma que lo estipula, además de los requisitos. Entonces, las empresas a la interna verifican, ok, seguridad y salud en el trabajo, debemos cumplir con tener una política de seguridad. Ok, sí lo tenemos, check, ¿no? Ahí estás haciendo una auditoría interna. Personal, contratación de personal con discapacidad, hemos contratado personal, check, ¿no? Contratación de seguro vida ley, por ejemplo, para al inicio de la relación laboral. Oye, mira, nos hemos olvidado, tenemos el seguro contratado, pero no lo hemos registrado. Hay que cumplir con eso. Entonces, de esa manera, al realizar este tipo de monitoreo, de auditoría interna, verificas qué es lo que has cumplido a la fecha y qué es lo que te falta, ¿no? Como empleador. Y finalmente, asesoría legal especializada, ¿no? Siempre contar con el apoyo de abogados especializados en la materia, es decir, en derecho laboral, puede brindar una orientación experta para que las empresas puedan asegurar el cumplimiento normativo y poder ofrecer asistencia, o sea, los abogados, esos asesores legales externos pueden ofrecer una asistencia en caso se produjera alguna fiscalización y el empleador o los representantes no supieran cómo poder afrontarla. Bien, hace un momento les mencionaba que tenía un ejemplo interesante de por qué es importante capacitar al personal que recibe a los inspectores. Pueden ver aquí, he tomado un screenshot a un acta de infracción que llegó hace poco, en marzo, hace unas semanas. La imputación de cargos es de este año 2024, sin embargo, el acta de infracción se emitió en el año 2021. ¿Y qué había pasado en este caso? Un inspector de la SUNAFIL se había personado a un centro de trabajo para hacer una verificación de despido arbitrario en virtud de una denuncia presentada por un ex locador, ¿no? Que decía que era un trabajador y quería que la SUNAFIL haga esa verificación. Entonces, al momento que el inspector, junto con el denunciante, se acercan al centro de trabajo, los guardias de seguridad los hacen pasar, claro está, y pasan a una oficina de un administrador. Es importante mencionar que este no es un centro de trabajo común, sino que es una asociación de propietarios, ¿no? De una especie de condominio en Caraballo, ¿no? Entonces, al momento de que el inspector pasa a la oficina del que es la especie de administrador de esta asociación, él le dice que no iba a recibir ningún tipo de documentación y no iba a firmar ningún acta y no quería brindar tampoco su DNI, ¿no? Pese a que el inspector ya se había presentado, ya se había acreditado como inspector de trabajo. Ante esta actitud obstructora, digamos, para el inspector, lo que hizo fue recurrir al auxilio policial. Entonces se acercó hasta la comisaría de Caraballo para solicitar a 2 efectivos policiales que constatasen esta actitud de este representante, bueno, de este administrador de la asociación
de propietarios, ¿no? Que fungía como empleador de los trabajadores que contrataba, ¿no? Que podrían ser pues personal de vigilancia, de limpieza, entre otros. Entonces, una vez con los efectivos policiales, vuelven a realizar la visita inspectiva a este centro de trabajo, que eran las instalaciones de una asociación de propietarios de viviendas, ¿no? Y nuevamente esta persona, este administrador, se niega a firmar documentos, se niega a mostrar o indicar su número de DNI, y recién cuando los policías intervienen, ese señor ya brinda sus datos, sus nombres completos y su DNI, y dice, yo no puedo firmar nada porque no soy representante de la asociación. Entonces le dicen, ok, usted no es representante de la asociación, entonces vamos a emitir un documento haciendo, pues, pactando una fecha para una comparecencia. Simplemente recíbame este documento y firme el cargo. Pero este señor se negó rotundamente a firmar el documento y no quería firmar nada, y lo único que hizo fue señalar su DNI y su número de documento. Entonces, al momento de emitir el acta de infracción, el inspector de trabajo, más allá del tema de fondo, que era la verificación de despido arbitrario, que en realidad al final no se hizo, inicia la orden de inspección e imputa al empleador, que en este caso era la Asociación de Propietarios de Viviendas, la infracción de dos infracciones por obstrucción a la labor inspectiva, que son infracciones calificadas como graves, ¿no? Por la primera visita realizada en una fecha, ¿no? En junio, el 17 de junio de 2021, a las 8:30 de la mañana, me parece, y otra infracción por la segunda visita inspectiva realizada el mismo día, más tarde, ¿no? Como 10:30 de la mañana, con los efectivos policiales. Entonces, esa es la importancia también de capacitar al personal que atienda al momento de la recepción, ¿no? Suelen ser o recepcionistas o personal de seguridad que atiendan los inspectores de trabajo, ¿no? Porque una mala atención o una actitud obstructiva va a generar eso precisamente, ¿no? Que el inspector impute estas infracciones por obstrucción a la labor inspectiva, y más allá del tema de fondo, la multa final propuesta va a poder incrementarse precisamente por este tipo de actitudes, ¿no? Que suele pasar simplemente por falta de capacitación. Porque si el empleador o sus representantes capacitasen debidamente al personal que atiende o recibe a los inspectores, todos ellos podrían saber oportunamente que cuando llegue un inspector o SUNAFIL, es importante darle atención de manera inmediata, ¿no? Entonces, eso a manera de ejemplo. Ahora, ¿qué materias suele fiscalizar la SUNAFIL? En realidad, la SUNAFIL va a actuar, lo vamos a ver en un momento, ya sea porque existe una denuncia, ¿no? Por parte de un trabajador o ex trabajador que considera se ha vulnerado algún tipo de derecho o está reclamando algo, o también de oficio. Y de hecho, las materias más fiscalizables por parte de la SUNAFIL, que son de oficio, están más o menos programadas, vamos a decirlo. Por ejemplo, entre enero, febrero, marzo, la SUNAFIL suele enviar cartas inductivas o cartas disuasivas, invitando a algunos empleadores, o a veces manda cartas en general, a poder demostrar de manera previa, antes de una fiscalización, el cumplimiento de ciertas materias. En ese primer trimestre, enero, febrero, marzo, esas materias suelen ser la contratación de personal con discapacidad, materias relacionadas a la constitución del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, la contratación del seguro complementario de trabajo de riesgo para aquellas empresas que califican o que realizan funciones calificadas como riesgo, como puede ser construcción civil o minería, y además la contratación del seguro vida ley. ¿Por qué digo que estas son las materias fiscalizables en el primer año? Porque ya son varios años, 2021, 22, 23, inclusive ahorita ya 2024, que las cartas disuasivas que la SUNAFIL notifica en las casillas electrónicas de los administrados, ¿no? De los empleadores, suelen ser sobre estas materias. Y luego, a partir de abril, mayo, junio, empieza a enviar cartas disuasivas, ¿no? Respecto a otras materias como teletrabajo, horas extras o registro de horas, la de
adecuada contratación de trabajadores a tiempo parcial, ¿no? Contratos temporales o a plazo fijo, y además también temas sindicales, ¿no? Estas son materias, ojo, de oficio, ¿no? Que la SUNAFIL lo que hace es envía pues estas cartas disuasivas y hace como una especie de filtro previo, vamos a decirlo. Es decir, simplemente solicita información al empleador. Porque en esta solicitud de información no existe, por así decirlo, una obligación de responder, ¿no? Pero precisamente cuando algún empleador o un grupo de empleadores no da respuesta formal a estas solicitudes, a estas cartas inductivas y disuasivas de la SUNAFIL, entonces los inspectores ya saben a dónde apuntar y dónde empezar a realizar las actuaciones inspectivas de oficio, ¿no? Sin perjuicio de ello, obviamente, la actuación de los inspectores de SUNAFIL también se va a producir cuando medie una denuncia, ¿no? De por medio, que como mencionábamos, puede ser por un trabajador, por un ex trabajador, por un sindicato, inclusive pueden haber también denuncias anónimas, ¿no? Ahora, estas cartas inductivas a las que me refiero, bueno, ok, un ejemplo, digamos, de lo que se suele publicar en el portal web de la SUNAFIL, ¿no? Te explican, pues, en la página SUNAFIL qué es una carta disuasiva o inductiva, por qué se envían, ¿no? Y vamos a hablar un poco brevemente de esto, aunque ya lo he ido mencionando, pero una carta inductiva de SUNAFIL tiene ese carácter preventivo, ¿no? Ese carácter orientador y se remite a algunos empleadores que han sido identificados, por así decirlo, luego de una especie de etapa de inteligencia previa, ¿no? Que hace el personal de la SUNAFIL, ¿no? Si es que, por ejemplo, advierte que pueda existir algún tipo de inconsistencia, ¿no? En la información que ha sido declarada por estos empleadores en la planilla o en otras fuentes de información, ¿no? Antes de iniciar cualquier procedimiento inspectivo propiamente dicho, ¿no? Entonces, este tipo de cartas inductivas, disuasivas, tienen esa finalidad de prevenir, ojo, prevenir posibles infracciones, y una vez que te llega, el empleador ya sabe, ah, mira, SUNAFIL me envió esta carta inductiva o disuasiva sobre esta materia, voy a verificar si está cumplido. Si está cumplido, ok, ni me preocupo, respondo SUNAFIL y yo sé que o no va a llegar una inspección o si llega, tengo como acreditar que no estoy incurriendo en ningún incumplimiento, ¿no? Pero si el empleador se da cuenta que la carta inductiva es precisamente porque SUNAFIL ha advertido que no se ha cumplido con ciertas normas, con ciertas obligaciones, te da un plazo. Suelen ser plazos de 15, 25, 30, 40 días, dependiendo de la materia, que la SUNAFIL otorga a los empleadores para que puedan dar esa respuesta, ¿no? Entonces, si sabes que estás en incumplimiento, tienes ese plazo que te otorga el SUNAFIL para poder subsanar, y cosa que si a futuro se iniciase una orden de inspección concreta, ¿no? Propiamente dicha, ya el empleador no tendría pues ninguna infracción que pueda determinarse, ¿no? Porque ya previamente, gracias a esta carta inductiva, que nuevamente tiene ese carácter preventivo y orientador, ha podido cumplir, ¿no? Entonces, esta es una de las labores de SUNAFIL también, ¿no? Prevenir y orientar a los trabajadores a través de este tipo de comunicaciones, ¿no? Inductivas, disuasivas, ¿no? Entonces, de esa forma, los empleadores de manera voluntaria van a poder cumplir con obligaciones laborales, ¿no? Informan lo que tengan que informar, pero ojo, nuevamente, no existe una obligación propiamente dicha de dar respuesta a estas cartas. Sin embargo, el no hacerlo podría generar como consecuencia que la SUNAFIL precisamente respecto a ese empleador inicie una inspección, ¿no? Entonces, como no estamos ante un procedimiento inspector propiamente dicho, si es que no has respondido una carta inductiva como empleador, esto no genera de por sí una sanción, ¿no? Ya que no se va a constituir una infracción ni se origina pues una multa, ¿no? Pero nuevamente, si se advierte alguna inconsistencia, lo ideal es sí utilizar, aprovechar estas comunicaciones de SUNAFIL para poder subsanar cualquier falencia que pueda existir en materia sociolaboral o de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Bien, lo siguiente, ¿qué actuaciones realizan los inspectores, no? La actuación inspectiva de investigación
se realiza mediante estas visitas de inspección que hacen los inspectores, valga la redundancia, a los centros de trabajo, ¿no? Y que se realizan a través, pues, de comprobación de datos. Eso es lo primero. La comprobación de datos puede realizarse buscando en la página de consulta RUC de la SUNAT. Ahí, por ejemplo, se puede verificar quiénes son los apoderados, la cantidad de trabajadores, la cantidad de locadores registrados, ¿no? Hasta los periodos previos. De repente, buscando información de la empresa en su propia página web, entre otros. La visita inspectiva es otro tipo de actuación que, como mencionábamos, puede ser con previo aviso al empleador, ¿no? Se le notifica hoy, el día 19 de marzo, nos estamos apersonando al centro de trabajo, ahora tal, ¿no? O puede ser una visita inopinada. De pronto, sin ningún aviso, llega un inspector de la SUNAFIL. Luego, la comparecencia. Para la comparecencia, sí, la SUNAFIL va a avisar tanto al empleador como al trabajador o ex trabajador que hubiese denunciado. Es una especie de reunión, ¿no? Se suele citar al empleador y al trabajador, o a veces solo al empleador que está siendo inspeccionado, para que se presente en el local de la SUNAFIL a determinada hora, en determinada fecha, y se le solicita que lleve cierta documentación, ¿no? Como, por ejemplo, lo básico, el poder de representación del apoderado que va a asistir, el DNI del apoderado, y de repente ya la documentación que es parte de la materia que se está fiscalizando, ¿no? Además de eso, también, luego de la comparecencia, tras la manifestación del empleador o de repente de las partes involucradas, los inspectores de la SUNAFIL también van a poder requerir información adicional, no más documentos, y en el caso de que ya adviertan algún tipo de inconsistencia, de falencia, van a emitir lo que son las medidas de requerimiento. Y las medidas de requerimiento ya hay que tomárnosla en serio como empleadores, porque ya suelen ser, pues, una especie de orden de la SUNAFIL, ¿no? De la autoridad inspectiva, donde te pide o te dice, oye, demuéstrame que estás cumpliendo con esto, con esto, con esto, y si no, subsánalo y cumple con esta medida de requerimiento. Entonces, te otorgan un plazo, el plazo no puede ser menor a 3 días, para que cumplas con esas subsanaciones, esas observaciones, ¿no? Y presentes la documentación proporcionada. Si es que no lo haces dentro del plazo, tienes 2 opciones. O justificas por qué no lo estás haciendo, ¿no? O si no es así, vas a, digamos, como empleador, a ponerte en la posición de que también el incumplimiento de esa medida de requerimiento sea calificado como una infracción por obstrucción a la labor inspectiva, porque así lo califica la SUNAFIL. Entonces, eso implica una ampliación también en las infracciones que se van a imputar a futuro en el acta de infracción y, consecuentemente, en la multa que se va a imponer al empleador. Ahora, bueno, esto ya lo habíamos mencionado, cómo se origina una orden de inspección, puede ser de oficio o puede ser por una denuncia, ¿no? Entonces, cuando es de oficio, lo que pasa simplemente es que ya el sistema inspectivo de la SUNAFIL tiene una programación de diligencias, ¿no? De repente, de materias, como mencionábamos hace un momento, ¿no? Las materias que se suelen fiscalizar en el primer trimestre y luego en el segundo trimestre, y eso se basa, pues, en la actividad de investigación previa que realiza cada intendencia regional, ¿no? La Intendencia de Lima, del Callao, la Intendencia Regional de repente de Junín, entre otras, ¿no? Para poder determinar en qué sectores podrían estarse dando con mayor recurrencia cierto tipo de incumplimientos laborales, ¿no? De cualquier tipo. Y lo otro que, como mencionábamos, a través de una denuncia que puede ser presentada por escrito, ahora se puede hacer de manera virtual, ya no es necesario recurrir a presentar la denuncia de manera física a las instalaciones de la SUNAFIL, sino que la denuncia puede ser de manera virtual y pues puede ser presentada por el sindicato de trabajadores, por un trabajador, por un ex trabajador, ¿no? Que siempre que se considere, por ejemplo, un ex trabajador, ¿en qué casos presentaría una denuncia? De repente se considera que ha sido desvinculado de forma arbitraria, incausada, injusta, o si es que no ha sido reconocido como trabajador y considera que su contrato de locación de servicios es fraudulento, ¿no? En ese tipo de casos, un ex trabajador suele presentar las denuncias ante SUNAFIL, ¿no? Y bueno, finalmente, ya para ir cerrando, cómo enfrentar una fiscalización, ¿no?
Como mencionaba hace un momento, la recomendación principal es que el personal siempre esté capacitado, ¿no? Sobre todo el que va a atender al inspector al inicio, ¿no? El personal de seguridad o el personal de recepción, y que sepa que tiene que recibir a los inspectores y que tiene que atenderlos, ¿no? Y luego de que el inspector se acredite como tal, se presente con su identificación, su credencial respectiva, ¿no? Y preguntarle cuál es la razón de la visita al centro de trabajo, se le debe atender inmediatamente, y esto es importantísimo, ¿no? Porque según la normativa, ¿no? De las actuaciones de la SUNAFIL, el plazo para atender a un inspector no debe exceder los 10 minutos, porque de no hacerlo, es decir, si no te demoras 15, 20, 30 minutos y no atiendes al inspector, ese inspector podría simplemente retirarse y hacer en su informe, en la posible acta de infracción, indicar que no fue atendido dentro del plazo debido y que se dio por no atendido, y por lo tanto pues va a considerar que existe un tipo de infracción, ¿no? Por haber obstruido a la labor inspectiva. Entonces es importante tener clarísimo para los empleadores que a la SUNAFIL se le tiene que atender, pero así, lo más rápido posible, ¿no? Además de recibir y actuar rápido frente a la visita de un inspector, se debe también cumplir con proporcionarle la información que necesite la SUNAFIL, ¿no? Si se pide quién es el apoderado, hay que decirle quién es el apoderado, no se puede ocultar información a un inspector. Ahora, podría pasar que en ese momento el inspector requiera cierto tipo de información o documentación que la persona que está atendiendo al inspector no tiene a la mano. Entonces, es totalmente válido decirle al inspector, inspector, en ese momento no contamos con esta documentación, pero por favor le pedimos que nos otorgue un plazo para poder presentarla, y de repente puede ser ese mismo día, el día siguiente, ¿no? Eso es manejable y tiene que ser también razonable, ¿no? El inspector, además de tener obligaciones, ¿no? También tiene ciertos criterios o estándares o parámetros legales en base a los cuales actuar. Y uno de esos estándares, ¿no? Es actuar bajo ciertos principios, y el principio de razonabilidad es transversal a cualquier tipo de procedimiento administrativo, ¿no? No solo los que realizan la SUNAFIL. También, si es que el inspector está solicitando alguna subsanación, ¿no? De información, algún requerimiento, es importante hacerlo dentro del plazo otorgado, o en todo caso tener motivos válidamente justificados, ¿no? Al amparo de las normas de por qué existe cierto tipo de incumplimiento en apariencia, ¿no? Hace un rato mencionaba el ejemplo de si de repente se está fiscalizando la contratación de personas con discapacidad, ¿no? Y la empresa no tiene esa cuota de contratación, podrían ser dos opciones: o que está en incumplimiento, o que pese a haber realizado todos los esfuerzos, no ha conseguido postulantes para esas vacantes. Entonces, si tienes esa documentación, también es importante presentarla, ¿no? Y bueno, además de eso, si es que de repente la materia fiscalizable tiene una mayor contingencia o de repente es de difícil probanza, lo recomendable siempre va a ser poder contar con asesoría especializada, ¿no? Ya sea de un abogado in-house, o sea, aquellos que están dentro de la empresa, contratados por la empresa, o un abogado externo o un estudio de abogados que pueda llevar de manera ideal una fiscalización, ¿no? Ahora, ya para ir cerrando, algunos ejemplos de infracciones más comunes y también su gravedad, ¿no? Sabemos que, de acuerdo a nuestro reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, las infracciones en las que un empleador puede incurrir se califican de acuerdo a tres tipos, ¿no? Infracciones leves, graves, muy leves, ¿no? Ejemplos de infracciones leves, por ejemplo, si es que no le entregas al trabajador, por ejemplo, le pagas la remuneración, pero no le entregas su boleta de trabajo. Le depositas la CTS, pero no le entregas la liquidación de CTS. Es decir, no entregar esa documentación, ¿no? Formal, califica como infracción leve, ¿no? Lo mismo para, por ejemplo, el cálculo de utilidades, que ahorita ya se viene, ¿no? Para quienes están en planilla y para aquellos trabajadores que están en empresas que cumplen con los requerimientos para estar obligadas al pago de utilidades. Ahorita entre fines de este mes y más o menos la quincena de mayo ya se deberían estar pagando las utilidades.
Al momento de ese pago de utilidades, las empresas están obligadas a poder presentar la liquidación de utilidades para que el trabajador pueda revisar cómo es que se han calculado esas utilidades, es decir, el número total de horas trabajadas en el año anterior por la totalidad de trabajadores, la remuneración total de los trabajadores dividida entre la remuneración de cada trabajador, para que se pueda entender cuál ha sido la fórmula de cálculo y verificar si es que está correcto o no, ¿no? Ese tipo de incumplimientos, no entregar este tipo de documentación al trabajador es una infracción leve, ¿no? Asimismo, por norma, todas las empresas están obligadas a contar en el centro de trabajo con el horario de trabajo que tiene que ser visible. Además de comunicarlo por correo electrónico o que de repente esté en el contrato de trabajo o en el reglamento interno de trabajo, se tiene que colocar en un lugar visible, ¿no? Entonces, este tipo de incumplimientos califican como infracciones graves, ¿no? También otra infracción grave, el no entregarle al trabajador copia del reglamento interno de trabajo o copia del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. También otro tipo de obligaciones formales, ¿no? Siempre que no estén calificadas, claro está, como graves o muy graves, ¿no? Entonces, estas son infracciones leves. Ejemplos de infracciones graves: no pagarle de forma oportuna a los trabajadores su remuneración o sus beneficios sociales, como por ejemplo las utilidades, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, una empresa incumpla con el pago de utilidades y además con no otorgar la hoja de liquidación de utilidades, ya tendría dos infracciones. Infracción leve, por no entregar la hoja, e infracción grave, por no pagar las utilidades, ¿no? ¿Qué más? De repente, cuando se incumple con retener y no entregar las cuotas sindicales de trabajadores que estén afiliados a un sindicato, ¿no? Siempre que pasa, digamos que un trabajador, un grupo de trabajadores se afilia a un sindicato, para poder hacer el pago de la cuota a su sindicato, se firma una autorización para que el empleador haga el descuento correspondiente y lo deposite al sindicato. Entonces, ¿qué pasa si el empleador está reteniendo la cuota sindical y no le paga a la organización sindical? Eso también califica como una infracción y es una infracción grave, ¿no? Otro tipo de infracciones graves, bueno, no pagar las gratificaciones, ¿no? Los beneficios sociales en julio y diciembre, no pagar la CTS en el plazo máximo que establece la norma. De repente, si es que hay un dirigente sindical, no otorgarle las facilidades para que realice el ejercicio de la actividad sindical, también es una infracción grave. En el caso ahorita, por ejemplo, de trabajadores que están bajo la modalidad de teletrabajo o lo que conocíamos como trabajo remoto, no haberlo capacitado sobre esta modalidad de trabajo también, ojo, es una infracción grave actualmente, ¿no? Bueno, y hay otro tipo de infracciones. Ahorita solo estamos mencionando algunos ejemplos, también por un tema de tiempo. Infracciones muy graves: no contar, por ejemplo, con el registro de control de asistencia para trabajadores que son sujetos a fiscalización horaria. Esa es una infracción muy grave. No pagar la remuneración mínima vital o más, ¿no? Es decir, si a un trabajador lo tienes con 8 horas diarias de trabajo o 48 horas a la semana y le estás pagando 900 soles cuando hoy en día la remuneración mínima es de 1.025 soles, esa es una infracción muy grave, ¿no? Incumplir con las formalidades para los contratos a plazo fijo, ¿no? Imaginemos, tienes un trabajador con contrato a plazo fijo, pero no ha suscrito un contrato escrito, cuando esa es una obligación legal. Ya, ahí también estamos ante un caso de infracción muy grave, ¿no? De repente, incumplir con las normas sobre la contratación de trabajadores menores de edad. Has contratado a un chico de 16 años, que sí es posible, pero no tienes la autorización de los padres. Esa es una infracción también muy grave, ¿no? Y así como estas, hay otro tipo de infracciones muy graves, también los casos de discriminación a un trabajador, ya sea por sexo, religión, condición social o cualquier otro motivo prohibido. Eso también es una infracción muy grave. Y ahora, ¿por qué nos importa hacer esta distinción entre infracción leve, grave, muy grave? Nos va a importar porque en atención a la calificación, a la tipificación que se haga de la infracción, se va a determinar cuál va a ser la multa a proponerse y finalmente la multa que se pueda ordenar si es que posteriormente en el procedimiento inspectivo el empleador, ¿no? El administrado no logra demostrar que no ha incurrido en algún incumplimiento, ¿no? Acá he puesto
la escala de multas vigente, ¿no? Que es la actual a este año 2024, que no ha variado, me parece, desde el año 2021-20, ya seguro en este o el próximo año puede que se haga una variación, ¿no? Pero bueno, sí es importante tomar en cuenta que conforme se alza el valor de la unidad impositiva tributaria, que como sabemos va variando cada año. Para este año 2024, el valor de una unidad impositiva tributaria, UIT, es de 5.150 soles, ¿no? Entonces, conforme esto avanza, también vamos a estar ante un supuesto de incremento de las multas por parte de la SUNAFIL, ¿no? Obviamente en situaciones de incumplimiento laboral, ¿no? En el caso de las microempresas, como se puede ver en el cuadro, las multas van a variar desde 0.045 UIT hasta 0.68 UIT, ¿no? Y este sería pues un rango aproximado equivalente entre 231 soles con 75 hasta 3.502 soles para el caso de las microempresas, ¿no? Lo mismo va a pasar más o menos para las pequeñas empresas, ¿no? Haciendo el cálculo de la operación aritmética de multiplicar el valor de la UIT con el tipo de infracción de acuerdo al tipo de empresa, ¿no? Microempresa, mediana empresa. Ahora, para el régimen general, que es el que sale abajo, el que dice no MIPE, ahí vamos a ver que las sanciones van a ser mayores, ¿no? Estas empresas pueden tener desde 0.26 UIT por infracciones leves, que más o menos puede ser entre 1.339 soles e inclusive podrían ser 52 o 53 UITs, ¿no? Para casos graves, ¿no? Entonces, esto sería entre 1.339 soles, una multa chica, digamos, hasta más de 270.000 soles. Entonces, esa es la importancia de saber si una infracción califica como leve, grave o muy grave, ¿no? Y cabe mencionar también que la multa se va a imponer en atención a la cantidad de trabajadores afectados, ¿no? Si es que, por ejemplo, no le pagaste la remuneración a un trabajador, bueno, estarás en la primera escala, ¿no? En la primera escala, bueno, en multa leve por no entregarle la boleta de trabajo y en multa grave por no pagarle la remuneración. Pero de repente no le has pagado a un grupo de 25 trabajadores y estarías en la siguiente columna. Entonces, esta tablita que está en el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, nos sirve para saber más o menos a cuánto va a ascender una multa, ¿no? Y bueno, ya con esto, creo que ya nos hemos pasado un poco de la hora que nos habían propuesto para dictar. Ya con esto finalizamos. Nuevamente quisiera disculparme con todos los que se han podido conectar. Al haber tenido estos problemas técnicos, me falta actualizar mi aplicación de PowerPoint, así que bueno, para la próxima va a estar bien actualizada. Igual esta presentación en PDF se la voy a estar compartiendo ahorita a Araceli, que es la encargada, para que se las pueda trasladar a todos ustedes. Y bueno, sin más, dejo de compartir la pantalla y quedo atenta a cualquier pregunta, comentario que pudieran tener. Excelente disertación, doctora, la del día de hoy. Agradecemos su participación y vamos con la consulta de la doctora Sara Jacobo. Doctora, ¿puede encender su audio? Buenas noches. Buenas noches, Sara. Buenas noches, doctora. Un gusto poder escuchar el tema del día de hoy, es muy interesante. Quisiera realizarle una consulta. En el tema de la cuota de discapacidad, el tema de publicaciones, ¿se puede realizar por cualquier medio o solo por la página del Ministerio de Trabajo? Sí, mira, en realidad lo ideal sí es hacerlo por la página del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, tú podrías demostrar que efectivamente has realizado las convocatorias, ¿no? Y, por ejemplo, hay plataformas como, bueno, ahorita no recuerdo, pero lo ideal siempre es que sea por medio del Ministerio de Trabajo porque es la forma más fácil de demostrar ese cumplimiento, ¿no? No existe, digamos, una exigencia de que sea únicamente a través de la plataforma del Ministerio de Trabajo, pero sí es lo recomendable, ¿no? Porque también hay que tomar en cuenta que la información que se registra ante el Ministerio de Trabajo
es de fácil verificación por parte de la SUNAFIL. Entonces, ahí inclusive ya hasta no habría necesidad también de demostrar ese registro porque también por ley, las autoridades administrativas, digamos, cuando pueden obtener información de otra entidad administrativa, ya no están tampoco en la obligación, ¿no?, de estarle solicitando a la administradora información con la que ya pueden contar, ¿no? Entonces, en conclusión, puedes hacerlo a través de otras plataformas particulares, pero lo recomendable siempre va a ser que la publicación sea a través de la página del Ministerio de Trabajo. No sé si con eso quedó clara, Sara, o tienes alguna consulta adicional sobre el tema. Sí, por favor, una consulta adicional. Con respecto a la cuota, por ejemplo, de la cuota, una idea, me sale 3.5, ¿no? El tema de contratación de personal de discapacidad serían 4, ¿no? Correcto. Por ejemplo, si la empresa solo contrata a 2 y me llega la inspección del Ministerio de Trabajo, ¿ahí me imputan la multa o hay de repente, no sé, algunas observaciones o de repente puedo resarcir, no, el tema de no contratar la cuota completa? ¿Cómo sería en ese caso? Claro, por ejemplo, tú tienes, digamos, por obligación que contratar esas 4 personas, ¿no? Porque tu cálculo salió 3.5 respecto de tu ejercicio anterior. Pero tú tienes cómo demostrar que realizaste la convocatoria, ¿no? O abriste las vacantes para 4 puestos y sin perjuicio de ello solo un grupo postuló y por lo tanto solo entraron 2 personas. Tienes la posibilidad de presentar esa documentación que acredite que en realidad para los 4 puestos que tenías de personas con discapacidad se abrieron las vacantes. Tú como empresa has cumplido con esa obligación, ¿no? De acreditar que, por ejemplo, para el año 2023 o no se generaron nuevos... Ojo que, aquí es importante, Sara, mencionar que no solo, digamos, estarías exceptuada de esa obligación si es que presentaste tus convocatorias y nadie postuló, ¿no? Sino que también habrían otras, digamos, posibilidades de por qué no cuentas con personal con discapacidad. Imaginemos que estás ante o eres una empresa, un empleador que realiza únicamente actividades de riesgo, ¿no? Como es el sector de construcción civil, el sector de minería. Entonces, si tienes cómo demostrar objetivamente que no se generaron nuevas vacantes para el área administrativa y que las únicas vacantes disponibles son trabajos de riesgo, entonces estarías también dentro de un supuesto de excepción a esa obligación de contratar personas con discapacidad, ¿no? Entonces, si tú puedes presentar documentación que acredite que existen razones de carácter técnico, ¿no? O de riesgo sustentable relacionadas al puesto de trabajo, que van a generar de alguna manera una especial dificultad para incorporar a trabajadores con discapacidad, esa documentación también te sirve, ojo. Entonces, bueno, pero regresando un poco a tu pregunta, ¿no? Que son, tu obligación es 4 trabajadores y tienes 2, tendrías que tener la documentación suficiente que demuestre que estabas en alguno de esos supuestos de, digamos, de excepción a esa obligación, ¿no? Si tienes esa documentación, genial, ¿no? La SUNAFIL está en toda la obligación de aceptar y valorar también la documentación que tú proporciones, ¿no? Muchas gracias, doctora. Listo, Sara. Doctora, tenemos otra consulta en el chat del doctor Frank que nos dice: doctora, buenas noches. Cuando menciona sobre el pago oportuno de la remuneración del trabajador, ¿cuántos días se considera para que este pago sea oportuno? Bien, eso va a depender, Frank, de cómo se ha pactado en el contrato de trabajo o cuál es la política de la empresa. Pongo un ejemplo, ¿no? Hay empresas que no hacen un pago mensual de la remuneración, sino que pactan con sus trabajadores que la remuneración se paga de manera quincenal entre el día 15 de cada mes y el último día hábil de cada mes. Entonces, eso va a depender de cuál es, digamos, el cronograma de pago de remuneraciones habituales o pactado en el contrato de trabajo. Lo usual, como sabemos, es que el pago de remuneraciones sea de manera mensual, ¿no? Es lo más habitual en las empresas. Y ahí va a depender de, como te digo, ¿no? De la política interna o de lo pactado en el contrato.
usualmente la mayoría de empresas que pagan, digamos, a fin de mes o suelen elegir un día previo al fin de mes para evitar pues que caigan sábados o domingos como los días 25, o simplemente disponen que el pago de la remuneración mensual se va a realizar el último día hábil de cada fin de mes. Entonces, ese sería, digamos, el pago oportuno. No sería posible, por ejemplo, que en tu contrato de trabajo diga que la remuneración se paga, o no solo en el contrato, sino en cualquier otro documento de gestión interna de la empresa, que diga que el pago de la remuneración a los trabajadores se realiza el último día hábil de cada mes, que por ejemplo ahora en marzo, que es Semana Santa, sería pues el 27 de marzo, sería el último día hábil del mes, y que te estén pagando por la remuneración de marzo recién en la quincena de abril. Eso, por ejemplo, sería un supuesto de un pago inoportuno, ¿no? Un pago a destiempo. Entonces, no es que la norma establezca así a rajatabla, de forma estricta, cuándo debe pagarse la remuneración. Eso ya va a quedar a discrecionalidad de lo que pacte el empleador con sus trabajadores en el contrato, en cada contrato o en las políticas internas, ¿no? Pero tiene que seguirse precisamente lo que se ha pactado ahí, ¿no? No puedes excederte de ese plazo, ¿no? No sé si con eso, Frank, queda absuelta tu consulta o tienes otra duda. Parece que ha quedado claro, doctora. Nos dice muchas gracias. ¿Alguna otra consulta de los participantes que están presentes? De repente que alguno desea realizar. Muy bien. Doctora, yo tengo una consulta personal que durante su explicación me acordé de un caso que conocí. Usted mencionaba que las inspecciones de SUNAFIL son cuando avisan o las que son inopinadas, que llegan de momento y se identifican, ¿verdad? Correcto. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, existe un caso, una demanda en una empresa de trabajo donde una trabajadora ha sido despedida de forma arbitraria y esta trabajadora demanda a la empresa y dice, pues no me despidieron, no me reconocieron mis beneficios, no me quieren reponer, no me dieron una justificación, etcétera, y nunca estuve en planilla, me pagaban en efectivo, y así como yo hay otros trabajadores, ¿no? Entonces, la SUNAFIL, ¿cómo puede verificar que así como ella, los otros trabajadores están en la misma situación? Se sabe que durante el proceso, los abogados, pues, que están en la empresa, que asesoran a la empresa, le van a decir a la empresa, ¿no? Oye, SUNAFIL va a llegar, se va a identificar, y a los que no tienes en planilla trabajando en ese momento, tienes que sacarlos ahí, que no los veas SUNAFIL, ¿no? Entonces, SUNAFIL puede llegar así totalmente de improviso, sí, pero sí se tiene que identificar sí o sí, o hay alguna forma de que no se identifique para que ellos mismos comprueben que existe ese personal que no tiene contratos y que está en la misma situación de la demandante. ¿Existe Claro. eso? Claro, como mencionaba, me parece también, no estoy segura, me parece que sí lo dije en exposición. Si bien los inspectores de SUNAFIL tienen esa obligación de acreditarse, ¿no? Como tales, como inspectores, o en todo caso también de dar aviso, o a veces pueden ser visitas inopinadas, cuando no existe esa obligación, cuando precisamente el hecho de dar aviso al empleador puede frustrar de alguna manera la materia que se está inspeccionando o fiscalizando, ¿no? Entonces podría no hacerlo, podría no dar aviso y aparecer de forma inopinada. Ahora, ¿cuál es la forma para que los inspectores puedan, digamos, determinar si es que existen o no contrataciones fraudulentas o trabajadores que no han sido debidamente registrados, ¿no? Hay que recordar que antes de que se realice esa visita al centro inspectivo, la SUNAFIL tiene la posibilidad de realizar algunas actuaciones como, por ejemplo, verificar datos. ¿Qué datos podría verificar? Si es que encuentra en la web, por ejemplo, no sé, vamos a poner un ejemplo, una empresa que suele vender mercadería y de repente tiene casi todas las noticias que salen sobre esta empresa es que económicamente es una empresa muy estable, ¿no? Y revisa de repente la página de SUNAT, ¿no? Y evalúa cuántos trabajadores hay registrados en planilla y de repente solo hay 5, siendo una empresa grande, sería bastante cuestionable, ¿no? Entonces, podría incluso la SUNAFIL solicitar documentación, pero además, si no se queda conforme el inspector con esa visita,
porque de repente necesita recabar algún testimonio, alguna otra declaración, puede volver a aparecerse nuevamente, esta vez sin dar ningún tipo de aviso, para poder de alguna manera encontrar ahí la infracción, ¿no? Pero no solo es, digamos, a través de las visitas inspectivas que se puede determinar si es que el empleador está incurriendo en algún tipo de infracción, ¿no? Sino que se puede valer también de cualquier otro mecanismo, obvio dentro del marco de la legalidad que le permita poder determinar que existe algún tipo de incumplimiento, ¿no? Y para eso es fundamental también el hecho de que el inspector pueda entrevistarse con personal que se encuentra ahí en el centro de trabajo o incluso personal de seguridad, que no necesariamente es personal de seguridad de la empresa, ¿no? Hay algunas empresas que, por ejemplo, tienen sus locales dentro de un centro comercial, tal vez, entonces todo lo que le pueda servir al inspector para generar su inspección y tener elementos suficientes para iniciar una orden, ¿no? O seguir, en todo caso, con el procedimiento inspectivo, bienvenido sea para el inspector, ¿no? Ok, doctora. Muchísimas gracias. Y nuevamente agradecerle la participación de usted el día de hoy. Ha sido una clase enriquecedora, con bastantes puntos que nos quedan ya más claros a los que estamos en el ejercicio. Muchísimas gracias y esperamos contar con su participación en uno de los otros cursos. Gracias, Sara. Gracias a todos. Buenas noches. Y nada, en breve les comparto la presentación para que la puedan tener a la mano. Ok, doctora, muchísimas gracias. Buenas noches. Igualmente a los participantes agradecerle, a los que se quedaron hasta el final, agradecerle su conexión y esperamos contar con ustedes también en nuestros próximos cursos en materia laboral. Los que estén interesados en el material académico pueden dejar su número en el chat para poder mandarles y también los que estén interesados en adquirir una certificación es por 24 horas académicas y está avalada por el Colegio de Abogados de Piura. Si desean adquirir nuevamente esta certificación, pueden también dejar su número para nosotros ponernos en contacto o de repente escribirnos al número 963-971-349 para poder brindarles toda la información y un precio exclusivo de descuento. Nuevamente con todos, muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches.